Pies en el baño, el paradero. Esa noche yo venía jalando desde lejos, ya con los ojos arenosos, de esos turnos en que el café ya ni pega. No era un lugar fancy ni nada. Era una gasolinera de paso, de esas que tienen tienda chiquita, 2 mesas de plástico afuera y un letrero que parpadea como si estuviera a punto de morir. Me estacioné donde pude, apagué el motor y de golpe se te viene el cansancio encima, como si te pusieran costales en la espalda. Y luego esa necesidad bien humana, baño. No hay negociación. Te bajas, caminas con la chamarra apretada, porque de madrugada el aire pega húmedo, y vas viendo tu propio aliento. La tienda estaba medio abierta, un muchacho cabeceando detrás del mostrador, televisión bajita, y esa música de fondo que nunca termina de ser una canción. Le pregunté dónde estaba el baño, y me señaló hacia un pasillito al lado, con cara de «ahí mero, pero apúrate». El pasillo olía a trapeador viejo, a cloro mezclado con humedad. La puerta del baño tenía un letrero de hombres medio chueco. Empujé y me pegó en la cara el aire frío de azulejo. Zumbaba un foco fluorescente, de esos que hacen zzzz y a ratos bajan la intensidad, como si respiraran. Adentro había 2 cubículos nada más, 2 puertas delgadas, pintadas de un color que ya no es color, con la pintura levantada por las esquinas. El piso mojado en partes, pero no con charco, sino con esa humedad que brilla. Yo elegí el de la izquierda por puro instinto, porque el de la derecha tenía la puerta como raspada, como si alguien la hubiera golpeado muchas veces. Cerré con el seguro, que sonó flojo, y me quedé un segundo quieto, escuchando. Es bien raro. En esos baños uno siempre escucha. A ver si hay alguien, a ver si no, a ver si se oye algo, porque a esa hora no esperas compañía. Y ahí fue cuando los vi. Debajo de la división, del lado del otro cubículo, había unos pies. Botas. Botas viejas, de las que usan los traileros de antes. Cuero reseco, suela gruesa, como con lodo seco pegado en las orillas. No vi rodillas ni nada, solo las botas bien plantadas. No se movían. Y lo primero que pensé no fue fantasma. No, pensé, chin, hay alguien y ni me di cuenta. Me dio esa incomodidad tonta de estar compartiendo baño con un desconocido en madrugada, como que te sientes observado aunque no te estén viendo. Tragué saliva, hice lo mío rápido, sin querer hacer ruido. Y mientras, por más que me dije, no voltees, se me iba la vista para abajo, como jalada por un imán. Pasaron unos segundos y seguía igual. Silencio. Ni carraspeo, ni celular, ni pantalón, nada. Normalmente la gente hace algún ruido, ¿no? Se acomoda, se mueve. Pero ahí, nada. Y entonces, sin aviso, las botas empezaron a girar. Despacito. No fue un paso, no fue que se levantara alguien. Fue como si alguien, sentado, hubiera agarrado sus propios pies y los hubiera volteado. Las puntas fueron girando hasta quedar apuntando hacia la pared de atrás y los talones hacia mí. Te juro que me quedé frío. Porque una cosa es mover los pies y otra es girarlos así, completo, sin que se levante el cuerpo, sin que suene nada. Es una postura que no cuadra. La mente trata de acomodarlo y no puede. Me quedé quieto, con la respiración cortita, como cuando estás escondido de niño. Pensé, a lo mejor está jugando, a lo mejor me quiere asustar. Pero ¿quién hace eso en un baño, a esa hora, sin decir una palabra? Me dio por hablarle, nomás por romper el hielo, por escuchar una voz y ya. Abrí la boca y no me salió nada, porque sentí algo bien feo. La certeza de que si yo decía, ¿todo bien, compa?, me iba a contestar algo que no era humano. ¿Te ha pasado que te da miedo tu propia idea? Así. El foco hizo un parpadeo largo y el baño se quedó en una luz enferma, como verdosa. En ese instante, las botas se despegaron del piso. No mucho, unos centímetros,
como cuando levantas los talones para estirar. Pero aquí no fue eso. Se levantaron completas, suela y todo, y se quedaron flotando. No oí nada, ni roce, ni aire, y luego se deslizaron hacia la división, con calma, como si el otro cubículo se estuviera acercando al mío. Yo sentí que el corazón me pegaba en la garganta. Quise empujar la puerta para salir, pero mis manos estaban torpes, como si me hubieran echado agua helada en los dedos. Y entonces pasó lo que me cuesta explicar sin que suene loco. Las botas atravesaron la pared divisoria. No rompieron nada, no empujaron, simplemente entraron, como humo, como sombra, como si la pared no existiera. Primero pasó la punta, luego el empeine, luego toda la bota. Ya estaban en mi lado, flotando, y se movían directo hacia donde yo estaba. No venían rápido, venían seguros, como si supieran exactamente dónde estaba yo, aunque yo no hubiera hecho ni un ruido. Ahí sí reaccioné, no con valentía, con puro instinto animal. Me subí como pude, me hice hacia atrás pegándome a la taza, buscando hacerme chiquito. Me golpeé la espalda con la pared y el azulejo estaba frío, frío de verdad. Intenté gritar y me salió un quejido, una cosa ridícula, como si el sonido no quisiera salir. Las botas se quedaron frente a mí, suspendidas a la altura de mis tobillos, y ahí noté algo que antes no había visto. No había piernas, no había pantalón, no había calcetas, nada. Eran botas, y la oscuridad adentro como un hueco que no termina. El olor cambió, ya no era cloro, era como humedad vieja, como ropa guardada por años, como tierra mojada de panteón. Y con ese olor me llegó un pensamiento bien claro, bien rápido, como si me lo metieran a la fuerza. No lo mires arriba. Así, literal, como si hubiera algo más, algo encima de las botas, algo que mi cerebro todavía no había procesado porque no había levantado la vista. Me sentía atrapado. Si miraba, perdía. Si no miraba, igual. Las botas se inclinaron, como si quisieran acomodarse, y escuché un sonido chiquito, seco, como cuando se truena un dedo, pero repetido, varios cracks, uno tras otro. Sentí ganas de vomitar. Ahí fue donde me aferré al seguro de la puerta con una mano y con la otra empecé a empujar con el hombro, a lo bruto, sin pensar en dignidad ni nada. El seguro se zafó con un clac y la puerta se abrió de golpe hacia afuera. Salí casi cayéndome, con el pantalón mal, no me importa decirlo, fue una escena bien fea. Me fui al pasillo como animal espantado, con los oídos zumbando. Y cuando volteé, porque claro que volteas, aunque jures que no, el cubículo de al lado estaba abierto. Vacío. La puerta estaba entreabierta, moviéndose tantito, como si alguien acabara de salir. El foco volvió a parpadear, y el piso estaba seco en ese cubículo, seco, limpio, como si nadie hubiera entrado en horas, ni una huella ni una gota. Pero yo había visto esas botas. No fue imaginación, no fue sueño, porque yo estaba bien despierto después de eso, te lo aseguro. Me fui a la tienda casi corriendo. El muchacho del mostrador me vio y se le borró la cara de sueño. Me dijo, ¿todo bien, jefe? Yo no quería sonar histérico, pero se me notaba. Le dije, oye, ¿había alguien en el baño, en el otro cubículo? Y se quedó tieso. Tardó un segundo de más en contestar. Luego me dijo bajito, nomás usted entró, yo lo vi. Yo insistí, le dije lo de las botas. Y ahí, te lo juro, el muchacho no se rió. Nada de está loco. Se puso serio, miró hacia el pasillo y me soltó. No se quede aquí, váyase ya. Esa madre sale a esta hora. Así, con esas palabras, esa madre, como si no quisiera nombrarlo. Me subí al camión con las piernas flojas, encendí motor, metí cambio y me fui sin comprar nada, sin lavar manos, sin nada. Manejar con ese susto es raro. Vas viendo la carretera y, aún así, sientes que algo viene contigo. Yo iba revisando espejos, como cuando crees que te siguen. Me sudaban las manos,
pero al mismo tiempo me daba escalofrío, y cada vez que pasaba por una gasolinera me daban ganas de parar por puro cansancio. Pero me acordaba de las botas, de cómo cruzaron la pared, y se me cerraba el estómago. Días después lo comenté con un compa en un paradero de verdad, de esos grandes con comedor. Me escuchó sin interrumpir, como la gente que ya ha oído algo parecido. Me dijo, «Ah, te tocó el paradero», y me contó lo que dicen los viejos, que en algunos baños de carretera se queda algo pegado. No es una persona, no es un asaltante, no es un loco. Es como lo que se acumula ahí. Gente que se perdió, gente que se murió en la ruta, gente que se bajó al baño y ya no volvió al camión. Y que esa cosa se anuncia así, por abajo de la puerta, porque es lo único que te deja ver sin mostrarse completo. Si te enseña los pies, es porque quiere que te acerques, me dijo, porque arriba no quieres ver lo que trae. Yo no sé de espíritus ni me las doy de valiente, yo solo manejo, y por lo mismo te digo, en carretera, la intuición no es superstición, es sobrevivencia. Si entras a un baño de gasolinera de madrugada y ves pies en el cubículo de al lado, fíjate bien. Si no escuchas nada, si no hay tos, si no hay celular, si todo está demasiado quieto, no te pongas curioso, no preguntes, no hagas bromas, y sobre todo, si esos pies se giran raro, como si no fueran de alguien normal, salte. Aunque quedes como tonto, aunque te dé pena, aunque digan que exageras. Porque una cosa es asustarte y otra es que algo te elija. Y mira, yo aprendí esto a la mala. En la carretera no todo lo peligroso trae cara. A veces solo son unas botas viejas, esperando del otro lado de una pared que, por algún motivo, esa noche deja de existir. Ciervo de dos patas, el Nahual 2. Tomás venía solo. Camioneta de trabajo, luces altas por ratos, música bajita para no dormirse. Había llovizna, de esa que no hace charcos grandes, pero deja el asfalto brillando como espejo sucio. A los lados, puro monte. El tipo de oscuridad donde tu propia luz rebota y te regresa el mundo en pedacitos. El reflejo de un tronco, una rama atravesada, una piedra que parece animal por medio segundo. Y ya. En una curva, el haz de los faros agarró algo que no estaba. Una mancha clara moviéndose en bloque. Tomás alcanzó a frenar de golpe, con ese sonido de llanta mordiendo piso mojado y el cuerpo yéndose hacia adelante aunque traigas cinturón. Eran ciervos, no uno. Varios. Una manada atravesada justo en el carril, como si alguien los hubiera acomodado ahí. Tomás se quedó con el pie temblándole en el freno, mirando fijo, esperando el brinco normal de los animales cuando les llega la luz. Nada. Ni un salto, ni una huida. «Muévanse, hombre», murmuró, como si fueran gente. Y de inmediato le dio risa nerviosa porque ¿a quién se le ocurre hablarle así a un animal? Tocó el claxon. Una vez. Dos. El sonido se tragó el monte y rebotó raro, como apagado. Los ciervos ni parpadearon. Nomás se quedaron quietos, viéndolo. Ahí fue cuando a Tomás se le secó la boca. Porque una cosa es un animal parado, congelado por los faros, y otra es que todos, al mismo tiempo, hagan el mismo movimiento exacto, como si alguien les jalara un hilo. Se levantaron. No brincaron, no corrieron. Se levantaron sobre las patas de atrás, despacio, con una calma que no era de animal asustado. Y conforme subían, se estiraban. Tomás sintió esa punzada en el estómago que te avisa, esto no está bien, antes de que tu mente lo entienda. En dos patas, eran demasiado altos, más de 2 metros, fácil. La forma del cuerpo ya no se veía como la de un venado sosteniéndose a lo loco, tratando de mantener el equilibrio. Número, se veían parados, firmes, como alguien que sabe usar sus piernas. Tomás tragó saliva.
Se inclinó un poquito hacia el volante, como para acercarse, como si acercarse le ayudara a entender. Y ahí lo notó. Donde deberían estar las patas delanteras, lo que colgaba no parecía pezuña. Parecía mano. Manos con pelo, sí, pero manos. Dedos, articulaciones. Un gesto raro de muñeca, como cuando alguien flexiona la mano antes de abrir una puerta. A Tomás se le fue el aire. No un grito, nada. Solo esa sensación de que el pecho se te hace chiquito. Sus pensamientos se atropellaron. Estoy cansado. Me está jugando el cerebro. Es la neblina. Es el reflejo. Y aún así, sus ojos seguían ahí, clavados, porque no hay manera de desver eso. El más grande de ellos, porque claro que uno tenía que ser el más grande, dio un paso al frente, luego otro. Su cuerpo no se movía como un ciervo, no hacía esos brincos ligeros, caminaba como caminamos nosotros, apoyando el peso, acomodando la cadera, manteniendo el torso hacia arriba. Tomás, sin darse cuenta, echó seguro a la puerta. Luego se quedó con el dedo sobre el botón, pensando, ¿qué estoy haciendo? Como si el seguro fuera a detener algo si de verdad quería entrar. El ciervo grande se pegó a su lado, del lado del conductor, tan cerca que los faros ya no lo iluminaban completo, y eso lo volvió peor. Se veía por pedazos, por sombras. Un hombro peludo, un cuello largo, la forma de la cara, y esos ojos. Los ojos no eran de animal, eran demasiado atentos, demasiado conscientes. No era curiosidad de venado, era esa mirada que te mide, como cuando alguien te trae ganas y te está calculando. Pero aquí no había deseo, había coraje, un odio frío, bien puesto. Tomás quiso moverse, meter reversa, lo que fuera, y en ese instante el ciervo levantó su mano y tocó la manija. Con cuidado, como quien sabe exactamente dónde está, cuánto hay que jalar, cómo sentir el clic. El metal de la manija sonó leve, ese tic que suena dentro del carro aunque afuera haya monte. Tomás sintió un hormigueo horrible en la nuca. Le vino a la cabeza una idea bien absurda y bien real al mismo tiempo. Este me abre. No supo qué le dio más miedo, la mano peluda en la manija o la normalidad con la que lo estaba intentando. No, dijo Tomás, casi sin voz, apretando el volante tan duro que le dolieron los nudillos. El ciervo no apartó la mirada, seguía mirándolo, como si de verdad estuviera viendo a Tomás y no a un carro. Sus dedos se acomodaron, jalaron otra vez. El seguro aguantó, pero el intento no paró. Tomás, ya sin pensarlo, arrancó. No como loco a fondo, porque tenía miedo de patinar, pero sí con ese jalón torpe de urgencia, como cuando te quieres ir de una casa en la que de pronto se apagó la luz. La camioneta avanzó y por el espejo, Tomás alcanzó a ver algo que lo dejó helado. Los otros ciervos no se quitaron corriendo. Se abrieron, caminando, en dos patas, dejando pasar el vehículo como si fuera una fila de gente abriendo camino en un pasillo. Y el grande se quedó atrás un segundo, parado en medio del carril, viendo cómo Tomás se iba. Tomás apretó los dientes. No quería voltear más, pero lo hizo. Y ahí estuvo el detalle que después, al contarlo, siempre le cambia la voz. El ciervo grande levantó la mano, despacito, y señaló. No hacia la carretera, no hacia el monte. Señaló directo al interior del carro, como apuntándole a él, como diciendo, te vi, y sé quién eres. Tomás sintió ganas de vomitar. Le dio un golpe de calor por dentro, como fiebre repentina. Bajó tantito la velocidad porque la vista se le nubló, y en ese segundo escuchó algo que no encajaba, un golpecito suave en el vidrio de atrás, como uñas, como dedos tocando para llamar la atención. Toc, toc. Tomás se congeló.
Miró por el retrovisor, esperando ver una rama, una hoja, lo que sea. No había nada pegado al cristal. Y aún así, volvió a sonar. Toc, toc. No era fuerte. Eso es lo peor. Era como si alguien fuera ahí atrás, educado, insistente, queriendo que le abrieras. Tomás habló solo, como hacen muchos cuando el miedo ya te rebasó. No te voy a ver, no te voy a ver. Y soltó una risa seca, fea, que ni él reconoció. Los golpes pararon de repente. Silencio. Solo el motor, la llovizna, los limpiaparabrisas. A los 2 minutos, el celular perdió señal. Se quedó sin barras. Nada. Tomás encendió la radio, buscando estaciones. Puro ruido. Ese shhh que suena como si la estática se te metiera a la cabeza. Y entonces, en el tramo más oscuro, le llegó un olor. No a animal, no a monte, a humo, mezclado con algo dulzón, como sangre vieja, como carnicería al final del día. Tomás se cubrió la nariz con la manga, pero el olor no bajó. Y ahí fue cuando lo pensó, sin querer. ¿Y si ya está adentro? Se obligó a mirar el asiento del copiloto. Vacío. La parte de atrás, vacía. El espejo lateral, solo carretera. Pero el olor seguía. Tomás llegó a una gasolinera que todavía estaba abierta. Se bajó casi corriendo, con las piernas flojas. El despachador lo saludó normal, como si nada. Tomás quiso hablar, decirle, vi algo, pero se mordió la lengua. ¿Cómo sueltas eso sin que te vean como loco? Fue al baño, se echó agua en la cara, se miró al espejo. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en 2 días. Y cuando salió, por puro reflejo, miró su camioneta. Ahí lo notó. En la puerta del conductor, justo donde está la manija, había marcas, como raspadas, como si una mano con uñas duras hubiera intentado jalar varias veces. Y alrededor, pequeños pelitos pegados, mojados por la llovizna, pegados al metal. Tomás se quedó quieto, mirando eso, sintiendo que el estómago se le hacía nudo. El despachador le preguntó si todo bien. Tomás nomás asintió, pagó y se fue. Días después, lo contó a medias en una reunión, como quien avienta una anécdota para reírse. Nadie se rió. Uno de los viejos, de esos que han rodado años, lo miró serio y le dijo algo que Tomás no olvidó. Eso no era venado, eso es el nahual. Y si te quiso abrir, es porque ya te traía medido. En esa zona hay historias viejas, gente que dice que hay animales que no se comportan como animales, que se paran, que caminan, que te miran como persona, que imitan, que prueban, que a veces no te atacan ahí, porque no es el momento, nomás te marcan, te asustan para que sepas que entraste donde no debías. Tomás, desde esa noche, dejó de tocar el claxon cuando ve animales, y si se le atraviesa una manada, frena, pero no se baja, no grita, no les hace señas. Se queda quieto, con las 2 manos en el volante, esperando a que se vayan. Dice que lo aprendió a la mala. Hay cosas en el monte que no quieren tu carro, te quieren a ti. Y lo peor no es verlas. Lo peor es cuando se acercan como si fueran gente. Así que si alguna vez vas por carretera de noche, en bosque, con neblina, y se te atraviesa una manada que no se mueve con el claxon, no le juegues al valiente, no te bajes, no te confíes. Y sobre todo, no te quedes mirando demasiado tiempo esos ojos. Porque hay miradas que no solo te ven, te reconocen. Doble accidente, el presagio. Déjà vu, el terror, verse a uno mismo muerto. Fue de día, con el sol pegando duro, de esos que te dejan el tablero hirviendo y te obligan a manejar con una mano y con la otra ir moviendo el aire porque ni el clima se da abasto. Yo iba solo,
con la radio bajita, pensando en llegar a la siguiente parada a comprar algo frío. No venía rápido. De hecho, venía tranqui, porque ese tramo tiene curvas traicioneras y yo ya había visto demasiados carros volteados por confiados. Antes de entrar a una curva larga, de esas que no se ven completas hasta que ya estás encima, vi las torretas de una patrulla a un lado. Unos conos, polvo levantado, gente parada mirando hacia abajo del talud. Ya con eso se te aprieta el estómago, porque sabes que algo pasó. Bajé más la velocidad por pura costumbre, no por morbo. Cuando hay accidente, a veces hay pedazos en el carril, aceite o alguien cruzando sin fijarse. Me pegué a la línea como pude y fui pasando lento. Y ahí fue cuando lo vi. Un camión, abajo, fuera del camino. Cabina destrozada, lámina doblada como papel, el frente hundido. Lo primero que pensé fue, ¡qué golpe tan feo! Lo segundo fue, se parece al mío. Y no era se parece, era idéntico. El mismo color, las mismas franjas, la misma forma en que yo traía acomodadas unas calcas en la puerta, porque soy bien necio con eso. Hasta el detalle de un raspón viejo en un costado. Ese raspón lo conocía yo mejor que nadie. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda, como cuando te cae agua helada en la nuca. Me enderecé en el asiento y sin querer apreté el volante con fuerza. En esas décimas de segundo, mi cabeza se fue a 1000. ¿Qué? ¿Cómo va a estar mi camión ahí si yo voy arriba? Me reí solo, nervioso, como para sacudirme lo tonto, y pensé, seguro es de la misma línea, o me estoy sugestionando. Pero entonces vi el parabrisas hecho trizas, vi la forma exacta del tablero y vi el cuerpo. Había alguien prensado en la cabina. No se movía. Tenía la cabeza recargada hacia un lado, como cuando te quedas dormido sentado, solo que ahí no era sueño. La ropa me brincó a la vista primero. Una camisa como la mía, un pantalón como el mío. ¡Qué coincidencia!, pensé. Una parte de mí todavía buscaba explicaciones rápidas, de esas que te tranquilizan. La patrulla tenía a la gente lejos, pero yo alcancé a ver lo suficiente, porque pasé despacio, y de repente, no sé por qué, volteó la cara. Y ahí se me acabaron las excusas. Era yo, no parecido a mí, no se parece un poquito. Era mi cara, mis pómulos, mi barba como me la traía ese día, mis mismos ojos, hasta una marca que tengo en la ceja, la misma. Lo vi y se me fue el aire, literal, como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Me quedé con la boca entreabierta sin darme cuenta. Sentí que la lengua se me pegaba al paladar, seca. Y lo peor, los ojos estaban abiertos. Ojos de muerto, sí, pero abiertos. Y no estaban mirando al vacío, estaban mirando hacia arriba, hacia mí pasando por el carril, como si me estuviera siguiendo con la mirada. En ese instante, mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Sentí un jalón en la panza, como cuando estás a punto de caer de un lugar alto. Me ardieron las manos de tanto apretar el volante. Quise mirar al frente y no podía dejar de mirar hacia abajo. Fue un segundo, pero se me hizo eterno. Y entonces vi los labios moverse. No escuché nada, porque mi cabina estaba cerrada y el motor y el ruido de la carretera se lo comen todo. Pero vi clarito cómo el cadáver, mi cadáver, formó palabras. Y yo, por alguna razón que todavía no entiendo, leí lo que decía como si lo estuviera oyendo aquí pegado al oído. No llegaste. Ahí se me heló la sangre. Me dio una sensación horrible de irrealidad, como cuando sueñas y sabes que estás soñando, pero no te puedes despertar. Sentí que el mundo se hacía más lento, como si la carretera se estirara. Me temblaron las piernas, y eso que yo iba sentado. Tragué saliva y me supo amarga. Mi primer impulso fue frenar más, casi parar. Mi segundo impulso fue voltearme otra vez a ver,
como si mi cerebro quisiera confirmar que no estaba loco. Y ese fue el error. Porque esa curva se cierra sin avisar. Mientras mi cabeza estaba allá abajo, mi camión seguía avanzando. Cuando regresé la vista al frente, vi el letrero amarillo de la curva ya demasiado cerca y sentí el golpe de realidad. Venía un poquito más abierto de lo que debía. Nada del otro mundo. Corregible, pensé. Pero con ese nervio encima, el cuerpo no te responde igual. Todo se hace torpe. Moví el volante para meterme bien y sentí que la caja empujaba atrás, como si el peso quisiera seguir derecho. Fue un pequeño latigazo, lo suficiente para que se me encendiera esa alarma interna de ¡aguas! Le quise bajar más, pero cuando vas cargado, no es nomás pisar y ya. El camión se toma su tiempo, y en esa curva, el tiempo no te perdona. El carril se me hizo angosto. El borde del camino se me vino encima. Vi el guardarraíl, vi el barranco más allá, vi el cielo abierto por un lado. Me sudaron las palmas. Se me fue la voz cuando quise decir algo, como si quisiera regañarme a mí mismo. Y ahí pasó lo segundo, el déjà vu. Lo juro por lo que sea. Yo ya había vivido ese momento, no en un recuerdo normal, sino como esa sensación enferma de esto ya lo vi, pero con lujo de detalles. Sentí que ya sabía lo que venía en los siguientes segundos. El jalón, el golpe, el vacío. Fue tan fuerte que mi cuerpo se adelantó solo. Me vi, sin verme, moviendo las manos al volante con un reflejo que no era mío. Aflojé un poquito, corregí con suavidad, como te enseñan los viejos. No pelees con el camión, acompáñalo. Quité el pie del acelerador, dejé que bajara solo. No frené de golpe, enderecé. Y aún así, sentí que algo me empujaba, como si el camino quisiera acomodarme exactamente en la escena que acababa de ver. Mi camión abajo, yo prensado, los ojos abiertos, mirando hacia arriba. La cabeza me gritaba una cosa y el instinto otra. Me sudaba la espalda, me zumbaban los oídos, tenía la garganta cerrada. En un punto, te lo digo honesto, pensé, ya valió. Y hasta me enojé, como desesperado. Entonces, ¿para qué me lo enseñan? ¿Para asustarme y ya? En ese segundo de rabia, hice lo único que me salió. Hablé. Así, en voz alta, como un loco. No que no llegué. Pues voy a llegar. Y fue como si esa frase me acomodara el cerebro. Agarré aire profundo. Me pegué a la línea interna de la curva, lo más seguro que pude. Sentí las llantas agarrar otra vez. La caja dejó de empujar. El camión se enderezó, por fin. Salí de la curva con el corazón queriéndose salir por la boca. Ya del otro lado, seguí lento un rato. No puse música, no hablé. Nomás iba escuchando mi respiración, tratando de que no me temblaran las manos. Cada vez que parpadeaba, me regresaba esa cara. La mía, abajo, con los ojos fijos en mí. Me orillé en la primera oportunidad, en un tramo donde no estorbaba. Apagué la música, dejé el motor un momento y me quedé ahí sentado como 10 minutos, mirando el volante, como si el volante me fuera a decir qué acababa de pasar. Sentía náuseas, las piernas me brincaban solas. Y lo peor es que no era una alucinación cualquiera, no era me imaginé un cuerpo. Yo vi detalles que no se inventan en un segundo. La ropa, la marca, la expresión, y esos labios diciendo, no llegaste, eso no lo fabrica el cansancio tan fácil. Cuando ya pude moverme, bajé del camión y me fui hacia atrás, a caminar un poco, a ver si me calmaba. El aire de afuera estaba caliente, olía a tierra y a freno. En la distancia todavía se veían las patrullas y la gente, pero ya no podía regresar. No quería. Me daba pánico la idea de asomarme otra vez y ver algo diferente. O ver lo mismo, pero ahora ya más real. Me subí de nuevo y seguí. Y aquí viene lo que me remata cada vez que lo cuento. Esa noche, ya en el paradero, me topé con otro chofer conocido,
de esos que ya tienen canas y han visto de todo. Me vio la cara y me dijo: «¿Qué traes? Pareces fantasma». Yo intenté hacerme el fuerte, pero terminé contándole, bajito, como con vergüenza. Esperaba que se riera. Esperaba que me dijera: «Andas bien cansado, compa». No se rió. Nomás me miró serio y me dijo: «Eso pasa. No a todos, pero pasa. A veces la carretera te enseña tu final para que te quites de donde no debes, o para que entiendas que ya andas caminando en la orillita. El presagio no te mata, te avisa». Yo le pregunté: «¿Y por qué mi yo muerto me diría: no llegaste?». Y él, sin pensarlo mucho, me soltó algo que se me quedó pegado. Porque tal vez el que iba a no llegar era el Luis de ese momento, el que maneja con prisa, el que mira de reojo, el que cree que nunca le va a tocar. A veces no llegaste no significa morirte, significa que ya ibas directo a convertirte en otro. Desde ese día, en curvas así, yo no juego. Si veo accidente, no me quedo mirando, no me pongo a adivinar. Sigo, con respeto, con los ojos al frente. Y si de pronto me da esa sensación rara, esa de que el tiempo se repite, yo no la ignoro. Me orillo, descanso, tomo agua, respiro. Porque si algo aprendí con ese doble accidente, es esto: la carretera no siempre te quita la vida de golpe. A veces primero te la enseña, para ver si entiendes. Y si algún día, por cosas del destino, llegas a ver un vehículo igual al tuyo destrozado, no te acerques con curiosidad ni pienses: «qué coincidencia». Mira al frente, baja, respeta y sigue vivo. No vaya a ser que, por voltear una vez de más, termines cumpliendo tu propia escena. Mancha de sangre que crece, culpa en la cabina. Javier, así le vamos a decir, venía de una corrida larga, de esas que te dejan la espalda tiesa y la vista pesada. Autopista oscura, tráfico mínimo, radio con estática. Llevaba el vidrio un poco abajo porque le daba sueño, y ese aire frío en la cara es lo único que a veces te mantiene despierto. La cabina olía normal: plástico caliente, café viejo, el aromatizante colgado del espejo que ya ni aroma tenía. Nada fuera de lugar. Hasta que escuchó el sonido. Ploc. Al principio pensó que era condensación o una gotera de agua por la humedad. Ah, chinga. ¿Y ahora por dónde se mete el agua? Levantó la vista sin quitar del todo la atención del camino. La luz del domo estaba prendida a medias, de esas que apenas alcanzan para ver el tablero sin encandilar. Y ahí la vio, una gotita roja colgando del techo, justo donde se junta la tapicería con el plástico, arriba del parabrisas. ¿Goteras rojas? No mames, murmuró, más para él que para alguien. Se estiró un poco en el asiento, como si acercarse le diera una respuesta. La gota cayó. Ploc. Pegó en el portavasos. La sangre no parece sangre hasta que la ves bien. Javier se quedó un segundo congelado, tratando de convencer a su cabeza de que era refresco, salsa, lo que sea, pero era roja oscura, espesa, y de inmediato le llegó ese olor metálico, como cuando te cortas y te chupas el dedo. No. Le metió más luz al domo. Mala idea. Con la luz más clara, se dio cuenta de que no era una gota aislada. Había un manchón arriba, como si el techo se estuviera humedeciendo por dentro. Cayó otra. Ploc. Y otra. Ploc. Ploc. El manchón se expandía, lento al principio, como cuando una camisa se moja desde un punto. Pero esto no era agua. Era sangre empapando la tapicería, poniéndola brillante, pesada. La cabina estaba cerrada. No había nadie más. No había manera. Javier tragó saliva. La garganta se le secó. A ver, cálmate. Es aceite.
dijo, y ni él se creyó. Se llevó la mano al techo con cuidado, como si fuera a tocar una estufa caliente. Apenas rozó con los dedos y se los llevó de regreso rápido. Caliente, tibio. Eso fue lo que le pegó duro, porque el agua puede estar fría, la humedad está fría, el aceite de repente, pero sangre tibia dentro de la cabina, a esa hora, en medio de la nada, no tiene explicación bonita. El manchón empezó a chorrear. Ya no eran gotitas, eran hilitos que bajaban por la consola, por el marco del parabrisas. Una línea cayó directo sobre el tablero y se fue corriendo hacia los botones. Javier manoteó buscando una servilleta, un trapo. Lo primero que agarró fue un recibo arrugado. Lo talló y lo único que hizo fue embarrar. «No manches», soltó, frustrado. Volvió al camino. No podía detenerse donde fuera. Había un tramo sin acotamiento decente y además, en esa zona, pararte de noche no siempre es buena idea. Eso lo sabe cualquiera que ha rodado. Siguió manejando con una mano, con la otra tratando de controlar el desastre. Y justo cuando quiso convencerse de que era una fuga rara del aire acondicionado o algo así, vio el piso. Una mancha roja ya se estaba juntando en la base del portavasos, escurriendo hacia la alfombra, y avanzaba, como si la cabina estuviera inclinada hacia él. El primer impulso fue levantar los pies. Ridículo, pero real. Instinto. No quieres tocarlo. «No, no», susurró, y se escuchó a sí mismo tembloroso, como niño. El nivel subió de golpe, no como una película con ola gigante, sino como algo más inquietante. Sube parejito como si la sangre encontrara todos los huequitos y los llenara con paciencia. Empezó a cubrir el riel del asiento, a meterse por debajo del tapete. Los pedales se le mancharon. El embrague se puso resbaloso, el freno igual. Javier apretó el volante. «No me estés fallando ahorita, por favor», dijo, hablando con el camión como se le habla a un animal. Ahí fue cuando escuchó el otro sonido. No venía de afuera, no era del motor, era un tum-tum bajo, constante, como si alguien estuviera golpeando despacio el interior del tablero. Tum, tum, tum. Javier volteó hacia la puerta, luego al tablero, luego al techo, y el sonido no cambiaba, no venía de un punto fijo. Se sentía en el aire, en las paredes, como si la cabina entera vibrara con ese ritmo. Y de pronto le cayó una idea horrible, de esas que te llegan sin que las busques. Esto suena como un corazón. Se le erizó la piel. La sangre seguía saliendo, como si el techo fuera una herida. Y el domo, la luz, empezó a parpadear, no apagándose del todo, pero sí dando esos brincos que te hacen sentir que la realidad se está rompiendo. Javier trató de abrir la ventana más. La manija se le resbaló. La sangre ya estaba en su mano y, con el volante manchado, todo se volvió torpe. Soltó una maldición y respiró rápido, demasiado rápido, como si le faltara aire. «No te me vayas a apagar, no te me vayas a apagar», repetía, ya sin saber si hablaba del camión o de él. El nivel llegó a los tobillos. Tibia, no helada, no fresca, tibia como cuando te bañas, pero con ese olor que te revuelve el estómago. Le subió por los pantalones. En el espejo retrovisor vio su propia cara pálida, ojos abiertos, y se vio raro. No por el miedo, sino por el brillo rojo que le estaba salpicando la frente. En ese instante, el radio, que traía puro ruido, soltó una frase clara, como si alguien se hubiera acercado al micrófono. No era gotera. Javier casi suelta el volante. «¿Quién chingados?», dijo, y apretó el botón para cambiar estación. Nada, estática. Luego otra vez el tum-tum más fuerte, más cerca. Y entonces lo sintió. Un movimiento ligero en el techo, como si algo se acomodara arriba de él. No un golpe, no un animal caminando.
algo más suave, como piel arrugándose. Javier levantó la vista y se quedó sin voz. La tapicería del techo ya no era tapicería. Se veía como carne, como una superficie húmeda con venitas finas, y en el centro, donde empezó todo, el manchón parecía una boca cerrada, una línea oscura que palpitaba. No gritó, no pudo. El cuerpo a veces no grita, se apaga. Siguió manejando, porque frenar era peor, porque mirar más era peor, porque la carretera no perdona si te distraes. La sangre subió a media pantorrilla, luego a la rodilla. El asiento empezó a mojarse por abajo. Javier sintió que el camión ya no olía a cabina. Olía a rastro, a clínica, a fierro. Y, entre el tum-tum, empezó a escuchar otra cosa, como si alguien respirara, pero no como persona, un resuello pesado, húmedo, saliendo de las paredes. Javier intentó hablar en voz alta, como para anclarse. Estoy cansado. Es el sueño. Es la presión. Se decía, pero cada palabra sonaba hueca. El tablero marcó una cosa rara. Durante un segundo, el indicador de temperatura se fue al rojo. Y luego volvió. Y el camión no se calentaba. Era como si el calor estuviera adentro. En una recta larga, vio un letrero de paradero a unos kilómetros. Eso lo sostuvo. Se aferró a esa idea como se aferra uno a un salvavidas. No más llego y me bajo, dijo entre dientes. Y llegó. Luces de un parador simple, de esos con baño, tienda y unas mesas. Todo se veía normal, y eso daba más miedo, porque él iba en otra realidad. Javier se orilló como pudo. Pisó freno con cuidado. El pedal se sintió blandito por la sangre, como pisar un trapo mojado. Se detuvo. El tum-tum paró. Silencio total. Y ese silencio le pegó peor que el ruido, porque lo dejó escucharse a sí mismo. El corazón desbocado, la respiración rota. Javier abrió la puerta de un jalón, esperando que la sangre se derramara como cascada. Pero no pasó eso. La sangre no salió. Se quedó adentro, como si tuviera voluntad. Javier bajó del camión temblando, se recargó en la unidad, respiró aire frío. Volteó a ver sus botas, empapadas. Los pantalones, manchados hasta las rodillas. Eso era real, no era sueño. Entonces, subió la vista a la cabina abierta, esperando ver todo inundado. Y ahí fue cuando sintió que se le hundía el estómago. La cabina estaba seca. Seca, limpia, como si jamás hubiera pasado nada. Ni una mancha, ni un goteo, ni olor. Javier se quedó viendo, incrédulo, buscando con la mirada el portavasos, el tablero, el piso, nada. Se tocó el pantalón, la mancha seguía. Se tocó las manos, seguían pegajosas, pero el camión, como si se hubiera tragado su propio delito. A unos metros, una señora del paradero lo miró raro, no por la sangre, porque aparentemente no se veía, sino por la cara que traía, por cómo respiraba. ¿Está bien, joven?, le preguntó. Javier quiso decir, me estoy ahogando en mi propia cabina. Quiso decir, el techo sangra. Quiso decir, mi camión tiene pulso. Pero lo que le salió fue, no más me mareé tantito. Se fue al baño, se lavó las manos. El agua salió clara, la espuma salió clara. Pero cuando se miró al espejo, le pareció ver una gotita roja resbalarle de la ceja. Parpadeó. No había nada. Esa noche no siguió manejando. Durmió en la unidad, pero no arriba. Durmió en una silla del paradero, con la espalda a la pared, como si el camión fuera un animal que podía despertarse. Al día siguiente, con luz, revisó el techo. Nada. Revisó el domo. Nada. Revisó mangueras, cablerío. Nada. Y aún así, cuando volvió a tomar carretera, no prendió el domo, no puso música, no quiso escuchar nada.
porque eso es lo que cuenta después, ya más tranquilo, con la voz bajita. Si una vez te cae sangre del techo, no te confíes aunque luego desaparezca. A lo mejor no era del camión, a lo mejor era tuya, de algo que traes cargando. Y si te pasa, párate donde haya gente, no por seguridad del camino, por si te toca comprobar que hay cosas que se alimentan cuando te quedas solo. Y remata con una advertencia simple, de esas que suenan a consejo de viejo en carretera. No manejes con culpa, porque la culpa, tarde o temprano, se derrama. El hombre de arena, el desmoronado. Yo iba solo, cabina cerrada, clima apenas prendido porque si lo apagas te cueces, pero si lo prendes fuerte, sientes que nomás estás reciclando aire caliente. Antes de entrarle a ese tramo, paré a cargar diésel en una estación chiquita, de esas que parecen olvidadas. El despachador me vio la aguja y se rió. «Siga echándole. Hoy trae mucha hambre el camión», me dijo, como bromeando. Me dio risa, pero no de esas risas completas. Fue más como un «ajá», por compromiso, porque sí. Ese día traía algo raro, como si el motor estuviera inquieto. No era falla, no era sonido extraño, era una sensación, ¿me entiendes? Como cuando te sientes observado y volteas, y no hay nadie, pero el cuerpo ya se puso tenso. Subí, firmé y agarré carretera. A los 20 minutos el paisaje se puso todavía más seco, más vacío. Ni un árbol. Puro polvo acostado, esperando a que el aire lo levante. Y ahí fue cuando lo vi. Un hombre caminando por el acotamiento. No era normal, en ese tramo casi nadie camina porque te deshidratas en nada. Traía ropa larga, como para cubrirse del sol, pero estaba todo cubierto de tierra, como si se hubiera revolcado en arena. El cabello tieso, el cuello del color del polvo. Caminaba lento, con la cabeza baja, como si le pesara. Yo no soy de andar levantando gente, la verdad. Entre asaltos, trampas, y que uno nunca sabe. Pero ese día lo vi y me pegó algo aquí en el pecho, como lástima mezclada con incomodidad. Me dije, si lo dejo, se me muere ahí. Y frené, no de golpe, suave. Bajé un poco el vidrio. «¿Qué onda, compa? ¿Se le descompuso algo?», le pregunté. «Súbase, se va a deshidratar». No contestó, nomás levantó la cara tantito. Sus ojos, ahí fue donde me dio el primer escalofrío. No porque fueran rojos ni nada así de película, no. Eran ojos normales, pero secos, como sin brillo, como si estuvieran llenos de polvo por dentro. Parpadeó despacio y caminó hacia la puerta del copiloto. Se subió sin decir una palabra, y en cuanto se sentó, me llegó el olor. No era sudor, no era sangre. Era como tierra caliente, como cuando cae la primera ráfaga de viento y te trae puro polvo del cerro. Un olor seco que te raspa la nariz. Me picó la garganta, tosí una vez y pensé, trae la ropa bien llena de tierra. «¿De dónde vienes o qué, carnal?», le dije, ya arrancando. Nada. Manejé unos minutos en silencio, esperando que se animara. A veces la raza anda sacada de onda, o viene en shock, qué sé yo. Pero el silencio con él no era normal. No era «no quiero hablar». Era como si no supiera hablar, o como si el aire dentro de la cabina se hubiera puesto más pesado. Por el rabillo del ojo, noté que el asiento del copiloto estaba quedando sucio, mucha tierrita fina, como talco, cayéndose en granitos desde su ropa, desde sus mangas, desde el cuello. Y yo pensé, este vato se cayó en una duna, o lo agarró una tormenta. «Oye», le dije sin querer sonar grosero, «nomás no me vayas a dejar la cabina hecha un cochinero, ¿va?». Lo dije en broma, para aligerar. Ni eso reaccionó. Seguía mirando hacia adelante, fijo, como si estuviera viendo algo lejos que yo no veía. A los pocos minutos la tierra ya era demasiada. No era normal que alguien soltara tanto polvo sin moverse.
Era como si se estuviera descarapelando, y ahí se me salió lo que dije. Oye, te estás deshaciendo, ¿no? ¿Estás bien? Volteé más directo y vi que en su antebrazo, donde la tela estaba rozando, la piel se veía cuarteada, como barro seco, como cuando se seca la tierra y se abren grietas. Me quedé viendo una de esas grietas y vi que de ahí salía arena finita, cayendo en hilito. Me sudaron las manos en el volante. Sentí ese frío raro en la espalda que no cuadra con el calor del desierto. ¿Te pegó el sol o qué? Insistí. ¿Quieres agua? Entonces, por primera vez, hizo un movimiento claro. Giró la cabeza hacia mí, lento, como si le costara. Abrió la boca y no salió voz, salió aire, un soplido, como una ventisca chiquita ahí adentro. Y te juro que vi granitos de arena salir de su boca como si fueran saliva seca. Yo no supe qué decir. Me quedé mirando la carretera, apretando el volante, tragando saliva. Me dije, no te paniques, estás cansado, es el calor, es tu mente. Pero el asiento ya tenía un montoncito de arena y no eran 2 o 3 granitos. Era como si alguien hubiera vaciado una bolsa pequeña y el hombre no se movía, no se rascaba, no hacía nada. Nomás soltaba. En un punto vi algo que me encendió la alarma por completo. Su nariz. La punta estaba como floja, como si se estuviera desmoronando. No se le cayó de golpe. Se le fue haciendo polvo. Primero se abrió una grieta, luego se deshizo un pedacito y al final la punta simplemente se convirtió en arena y cayó. Yo solté un «¡Ah, no mames!», pero así, con el corazón en la garganta. Frené tantito por instinto, sin querer, y el camión se me fue un poco hacia el carril. Me corregí rápido. «¿Qué chingados eres tú?», le solté, ya sin filtro, con la voz temblorosa. Y ahí sí, sonrió. No fue sonrisa de humano alegre, fue como cuando se mueve una cosa que no debería moverse. Los labios se le cuartearon, se le abrió la piel en líneas finas y de esas líneas salió arena, como si su cara fuera un costal viejo. Luego levantó una mano, y ahí casi me da algo, porque la mano no estaba enferma ni quemada, estaba incompleta. Los dedos tenían partes de piel seca y partes donde ya era puro granulo suelto, como si lo hubieran hecho de arena con agua y se estuviera secando. Señaló el parabrisas, no hacia adelante normal, sino hacia una salida de terracería, un desvío que yo ni había notado, de esos que se meten al monte. Yo negué con la cabeza. No, yo no me voy a meter ahí, dije, esa madre ni camino es. El hombre volvió a soplar, pero esta vez el soplido se sintió fuerte. El aire dentro de la cabina se movió como si alguien hubiera abierto una ventana en plena tormenta. Me pegó la arena en los ojos, como microagujitas. Pegué un pestañazo fuerte y en ese segundo sentí el camión ligero, raro, como si las llantas flotaran. Me asusté de verdad, no de uy, qué miedo. Número miedo de animal, de aquí me muero. Volví a voltear y vi que el tablero, justo sobre las rejillas del aire, estaba empezando a llenarse de polvito. Pero yo no traía ventanas abiertas. El aire estaba en recirculación. ¿De dónde entraba esa arena? ¿De él? ¿Del camión? ¿De la nada? Me tembló la voz. Mira, compa, te dejo en el próximo punto con gente. En una gas, en un retén, donde sea. Pero aquí conmigo no. Él no contestó. Nada. Nomás seguía señalando el desvío, y la cabina cada vez más sucia. Ya se escuchaba el shhh leve de arena cayendo, como cuando vacías azúcar. En ese momento pensé en algo bien simple. No lo mires tanto, como cuando sientes que si lo miras mucho, le das permiso de existir más. Me enfoqué en la carretera. Me forcé a respirar lento y agarré el radio. ¿Hay alguien en el canal?, dije. ¿Algún colega por aquí cerca? Puro silencio.
y luego una estática que sonó rara. No era interferencia común, era como viento, como tormenta. Me dio coraje, me dio miedo, me dio todo. Y de reojo vi que el hombre ya no tenía oreja. O sea, la oreja izquierda se le había ido. Era un borde irregular, cuarteado, como piedra erosionada, y por ese borde salían granitos sin parar. Yo ya no aguanté. Me orillé, prendí intermitentes, frené. «Bájate», le dije, firme, aunque por dentro estaba temblando. «Bájate ahorita». Él se quedó sentado. Entonces hice lo que nunca hago. Me desabroché el cinturón, agarré una herramienta que traía a la mano, un martillo chiquito para emergencias, y la sostuve. No porque creyera que eso sirviera contra lo que sea, sino porque el cuerpo busca algo para sentir control. «Bájate», repetí. El hombre giró la cabeza hacia mí, lentísimo, y por primera vez habló, pero no como voz normal. Sonó como si estuviera hablando con la boca llena de arena. Una frase cortita, raspada. «Aquí se quedan». Se me heló todo. ¿Aquí se quedan? ¿Quién? ¿Yo? ¿Los que pasan? ¿Los que recoge? No le di chance. Abrí mi puerta y me bajé, porque preferí estar afuera con el sol que adentro con esa cosa. Rodeé el camión por el frente, sin perderlo de vista por el parabrisas. Abrí la puerta del copiloto de jalón. Y lo que vi me persigue. No había un hombre sentado como tal. Había una forma medio armada, como un muñeco a medias. El torso se estaba cayendo hacia el piso en montones de arena, como si alguien estuviera deshaciendo una estatua con la mano. Donde debería estar el pecho, había huecos. Donde debería estar el cuello, había un montoncito que se desmoronaba en tiempo real. Pero los ojos seguían ahí, viéndome, sostenidos quién sabe por qué. Yo solté la puerta de golpe y me eché para atrás. Y en ese instante entró una ráfaga de viento del desierto, fuerte, como si hubiera estado esperando ese momento. La arena se levantó alrededor del camión, se metió por todos lados, y por un segundo no vi nada. Cuando el viento bajó, el asiento del copiloto estaba vacío. Vacío, pero lleno de arena, un montón grande, como si hubiera cargado una cubeta ahí, y en el piso, cerca de donde van los pies, había una huella, no de zapato, una huella como arrastrón, como si algo pesado se hubiera deslizado hacia abajo y se hubiera ido por debajo del camión. Me asomé, con cuidado, el corazón golpeándome en la garganta. No vi a nadie, nada, ni sombra, ni piernas, puro polvo moviéndose. Me subí rápido, cerré todo y arranqué como si me persiguieran. No me importó el consumo, no me importó nada. Le di hasta que vi una patrulla a lo lejos. Cuando por fin sentí que había gente, me orillé y me quedé un rato sin bajar, con las manos sobre el volante, respirando como después de correr. Quise explicarlo, pero ¿cómo lo cuentas sin que se rían? Nomás dije que se me metió arena a la cabina y que me sentía mal. Me dieron agua. Me dijeron que esas ráfagas pasan, que en ese tramo se arman remolinos de la nada. Pero lo raro no se quitó ahí. Esa noche, cuando paré a dormir, seguía encontrando arena. En la guantera, en los portavasos, dentro de una bolsa cerrada, en los rieles del asiento, como si el camión la estuviera sudando. Y lo más cabrón, en el espejo del copiloto, cuando le pasé el dedo, se marcó una frase en el polvo, como escrita con uña. «Aquí se quedan». Yo la borré de inmediato. Me dio asco, me dio miedo, me dieron ganas de vender el camión, te lo juro. Desde ese día tengo una regla. En el desierto no levanto a nadie, y no es por mala onda, es porque hay lugares que te prueban. Lugares donde el calor te confunde, sí, pero también lugares donde algo anda caminando sin cuerpo, buscando sombra prestada. Y si un día te toca ver a un tipo cubierto de polvo, caminando como si no sintiera el sol,
y te nace parar. Acuérdate de esto. Hay pasajeros que no quieren llegar a ningún lado. Lo único que quieren es que tú te detengas, que te salgas del camino, que te metas por el desvío que nadie agarra. Porque en el desierto, lo que se desmorona no siempre es él. A veces, eres tú. Peaje de los años. La caseta seco. A mí me pasó una madrugada que iba solo, con la cabina oliendo a café recalentado y el vidrio empañado por la humedad. Venía de una entrega atrasada y traía esa prisa tonta que te mete el patrón en la cabeza. Llega como sea. La carretera estaba rara, como si se hubiera tragado el ruido. Ni perros, ni luces de casas, ni radios de otros camiones. Puro motor y niebla. Lo primero que vi fue el reflejo, una franja amarilla de caseta brillando poquito en la bruma, como si alguien la hubiera encendido apenas para que no te la brincaras. Y luego las barreras, viejas, despintadas, con óxido, de esas que se ven abandonadas, pero ahí estaban, cerrándome el paso. No manches. ¿Y esta madre? Dije en voz alta, solo por escucharme. No había letreros de tarifas, no había filas, no había caseta moderna, ni cámaras, ni los típicos conos. Solo una ventanilla chiquita, el techo bajo y un foco blanco colgando que parpadeaba como cuando está por fundirse. Frené. Sentí el golpe del aire frío colándose por algún hueco del tablero. El limpiaparabrisas chillaba, arrastrando la neblina sin quitármela del todo. Me acerqué despacito y bajé el vidrio. Adentro estaba el cobrador. Un viejito, pero viejito de verdad, no de se ve grande. No, de esos que parece que la piel ya se les quedó pegada al hueso. Tenía las manos manchadas, uñas largas y una mirada que no parpadeaba como uno, como si fuera de vidrio. La caseta olía a humedad guardada y algo más, como medicina vieja. ¿Cuánto es?, le pregunté, esperando que me dijera 20 y tantos, o 50, o lo que fuera. El viejo ni me miró a la cara, solo estiró la mano despacio, como si ya supiera que yo iba a preguntar. 5 años. Me reí, de nervios, pero me reí. ¿5 qué? ¿5 pesos? Y hasta saqué una moneda y luego otra. Mire, tenga 10, pa' que no diga. El viejo alzó un poquito la vista, ahí sí. Me clavó los ojos encima, como si me midiera. No sonrió, no hizo gesto, nomás dijo, gracias. Y cuando le pasé la moneda, me agarró tantito la mano. No fue un apretón, fue un toque leve, como cuando alguien te roza sin querer. Pero en cuanto me tocó, sentí un chispazo, como cuando metes los dedos donde no debes, un dolor seco que sube hasta el codo. Ah, cabr, me salió automático. Retiré la mano y la vi con el foco encima. Al principio pensé que me había quemado, pero no. La piel, ahí mismo, frente a mí, empezó a cambiar. No lento, en segundos. Se me arrugó como papel mojado, me salieron manchitas, esas de gente grande, como pecas oscuras. Las venas se marcaron, los nudillos se me hincharon tantito, y lo más feo fue sentirlo, una pesadez rara en los dedos, como si de golpe me costara cerrarlos. Me quedé helado. ¿Qué me hizo?, le pregunté, ya sin risa, con la voz más alta de lo que quería. El viejo solo guardó la moneda, la dejó en una cajita de metal y el sonido de la moneda al caer se oyó demasiado fuerte, como si adentro estuviera vacío, o muy hondo. Es lo que cuesta, dijo. No es caro. Volteé al espejo lateral para verme la cara, nomás por impulso, como cuando te pica algo y te rascas sin pensar. Y ahí me dio el golpe. Tenía canas, pero no 1 o 2. Me había encanecido parejo en las sienes. La barba, la sombra que me salía de un día, ahora parecía de varios. Y la mirada, se me veía diferente, cansada, como si me hubieran quitado algo por dentro. No,
No, no, no. Me toqué la cara. ¡Qué chingados! Me dio una sensación bien fea, como mareo con náusea y un cansancio repentino, como si hubiera manejado 3 días seguidos sin dormir. Y lo peor, la idea se me metió solita en la cabeza, bien clara. Me acaba de quitar tiempo. Oiga, oiga, no sea así, le dije. ¿Cómo que 5 años? ¿Me está robando? El viejo levantó la vista otra vez. Esta vez sí me vio con atención, como si le diera gusto que por fin entendiera. Nadie roba lo que uno entrega, contestó, bien tranquilo. Me quedé callado porque esa frase me pegó raro, como cuando alguien te dice algo que suena a verdad, aunque no quieras. Detrás del viejo, en la sombra de la caseta, vi colgadas cosas. Al principio pensé que eran chamarras. Luego me fijé y no, eran gafetes viejos, como identificaciones de caseteros, todos amarillentos. Un montón. Algunos con foto, y la foto se veía borrosa, como si el papel se hubiera mojado 1000 veces. Y también vi un reloj en la pared, un reloj redondo, grande, de esos de oficina. Pero las manecillas no giraban normal, temblaban, como si no supieran a dónde ir. Por ratos avanzaban tantito, y luego se regresaban. Tragué saliva, sentí la garganta seca, aunque había tomado café hace poco. ¿Y si no pago?, pregunté, más por probar, por buscar salida. El viejo se encogió de hombros, como si le diera igual. Entonces te quedas. Me dio un escalofrío que me subió por la espalda. Volteé hacia la carretera, esperando ver el camino por donde venía, las luces atrás, algo, y no vi nada. Pura niebla cerrada, como pared. Ni siquiera se notaba el carril. El mundo se acababa a 2 metros de mi defensa. Volté al frente. Lo mismo. Niebla. Silencio. Como si la caseta estuviera flotando en medio de la nada. No puede ser, murmuré, y me escuché chiquito, como si mi voz se quedara atrapada dentro del vidrio. Quise avanzar, nomás para salirme. Metí primera, solté clutch. El camión intentó moverse, pero se sintió pesado, como si trajera la caja enterrada en lodo. Aceleré tantito, nada, solo el motor quejándose. El viejo no se movió, no se alteró, solo esperó, con esa paciencia de quien ya ha visto a muchos hacer el mismo show. ¿Cuánto es lo mínimo?, pregunté, ya casi suplicando sin querer. Depende de lo que traigas, dijo. Hay quien paga con 1 año, hay quien paga con 10, hay quien paga con cosas que no se recuperan. Ahí fue cuando me acordé de algo que me habían dicho en un paradero, meses atrás. Un señor de otro camión, de esos que hablan poco pero cuando hablan sueltan cosas que te quedan. Estábamos comiendo y él señaló una ruta que yo ni ubicaba. Por ahí hay una caseta vieja. Si te sale, ni le juegues al listo, no regatees, y por lo que más quieras, no le des propina. En ese momento me había reído. ¿Propina a una caseta? No inventes. Y mira, sentí coraje conmigo mismo, no contra el viejo, contra mí, por no hacer caso, por andar de sobrado. Devuélvame mis años, solté, ya con la voz temblorosa. No es justo. El viejo, por primera vez, sonrió, pero una sonrisa chueca, fea, sin alegría. ¿Justo?, repitió. En la carretera no existe eso, muchacho. Existe llegar o no llegar. Me quedé viendo su cara, y fue ahí cuando noté algo que me revolvió el estómago. El viejo se veía menos viejo. No sé cómo explicarlo. No fue magia de película, fue peor, porque era como verlo acomodarse. La piel, que antes colgaba, se veía más tensa. Los ojos, que estaban hundidos, parecían con más brillo, como si se estuviera llenando, como si mi cansancio se le hubiera pasado a él. Gracias por la propina, dijo, suavecito, como si fuera chiste privado.
Yo ya no quería discutir, solo quería irme. Saqué más monedas, billetes, los aventé en la bandejita como si fuera a pagar un asalto para que se acabara. El viejo ni los tocó. Eso no, dijo. Me apuntó con un dedo a mi mano, no a la moneda, a mi mano. Ya pagaste. La barrera se levantó sola, lentito, con un chillido de metal viejo que me perforó los oídos. Sentí que el camión, por fin, se soltaba, como si alguien hubiera quitado un freno que yo no veía. No lo pensé. Metí velocidad y avancé. Mientras pasaba, vi por el espejo lateral la caseta alejándose en la niebla. El foco parpadeó una vez y se apagó, como si hubiera cerrado. Y el camino apareció de nuevo. De golpe, se abrieron las líneas del carril, volvieron los reflejantes, volvió el sonido del aire, como si alguien hubiera encendido el mundo otra vez. Manejé un buen rato con el corazón a 1000, y cada que me miraba la mano en el volante, sentía esa piel diferente, esa rigidez, esa edad que no era mía. Me daba rabia y miedo al mismo tiempo. Paré en la primera gasolinera con gente, con luz, con perros flacos y puestos de tacos. Me bajé corriendo al baño y me miré en el espejo de verdad, de esos manchados. Sí, no había sido mi imaginación. Me veía más viejo, poco pero claro, como si de repente mi cara hubiera aceptado que el tiempo pesa. Me eché agua, me respiré, me dije que quizá era el estrés, el sueño, la sugestión, pero yo sabía, porque no es solo cómo te ves, es cómo te sientes. Y esa noche sentí que me habían recortado algo por dentro, como cuando te quitan un pedazo sin que sangre. Desde entonces, cuando manejo de madrugada y la niebla se pone espesa, hago dos cosas. No me salgo de la ruta conocida, y si veo una caseta que no estaba, no me acerco, con chistes ni con sobradas. Porque hay lugares donde el peaje no es dinero, y el que cobra no anda jugando. Y te lo digo así, sin drama. La vida ya se te va sola como para andarla regalando por una propina. Si algún día te sale esa caseta, tú sabrás. Pero luego no digas que nadie te avisó.